Hola, bienvenidos a Doing English, Doing Spanish. Hoy vamos a repasar los principales usos de los verbos ser y estar. Muy bien. Ser se utiliza para hablar de las cualidades permanentes y cosas. El verbo estar para hablar de los estados temporales. Esa sería la definición amplia, una definición general. Por ejemplo, veamos. Así usamos el verbo ser para identificar y definir. Por ejemplo, ella es María, es mi hermana pequeña. María. Y también lo usamos para describir características, cualidades de una persona que no cambian, cosas que son siempre igual. María es una mujer morena y muy guapa, muy linda. Y para decir la nacionalidad y el lugar de origen. Soy española, soy de Madrid. Sería primera persona, ¿no? Yo, ahí. Muy bien. Por el otro lado, usamos el verbo estar para describir los estados físicos de una persona. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, María está delgada. También para hablar de su estado de ánimo, cómo se siente, un sentimiento. Está contenta, ¿no? ¡Wey! O está cansada. Bien. Y para señalar el estado civil, por ejemplo, estoy soltera, primera persona. Bien. Además, usamos el verbo ser para describir las cualidades propias de una cosa o un lugar. O cualidades de una cosa, por ejemplo, las jirafas son amarillas y muy altas. Y para hablar de la materia de la que están hechas las cosas y de quiénes son. Por ejemplo, es una camiseta de algodón. Es de mi hijo. Materia y posesión. La camiseta de algodón y la posesión. Por el contrario, usamos el verbo estar también para describir el estado temporal de una cosa o lugar. Por ejemplo, la camiseta está sucia. Y para hablar de la postura corporal también. Por ejemplo, la niña está sentada. También usamos el verbo ser para hablar de la profesión de una persona. Por ejemplo, Antonio es médico. Él es médico. Y el verbo estar seguido de la preposición de habla de un trabajo temporal. Por ejemplo, ahora está de obrero en una fábrica. Está de obrero. Por otra parte, usamos el verbo ser para decir la hora también. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. O para indicar una fecha. Por ejemplo, hoy es lunes, por ejemplo, es 16 de junio de 2014. Y para marcar un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, siempre con el verbo en tercera persona de singular. Es decir, es de día ahora, es de día. También podemos usar el verbo estar en primera persona del plural, más una preposición, para indicar la fecha. ¿Cómo sería esto? Así. Alternativa. Estamos a 16 de junio. Es otra forma. Y para situarnos en el tiempo. Estamos en primavera ahora. Casi verano, pero bueno. Estamos en primavera. Muy bien. Finalmente usamos el verbo estar para ubicarnos en el espacio.
El gato está dentro de la bolsa. O el niño está en el parque. Sin embargo, utilizamos el verbo ser para ubicar eventos o acontecimientos, cosas importantes. Por ejemplo, el concierto es en el Teatro Real. También. Muy bien. Si quieres saber más sobre esto, nos vemos en la próxima lección. Hoy vimos diferencias entre ser y estar. Te veo en la próxima clase. See you in the next lesson. Practice, 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 practice. Bye bye. Hasta la próxima clase.